Como ejemplo, podemos citar el caso de la mina Salvador de Codelco, Chile, División Salvador y Protedidos, en la cual se adopta una configuración de espina de pescado, por la forma que tiene, ¿no? Casi en forma alterna. Se puede observar que esta malla no es buena, ya que la distorsión alcanza valores de 1,92, no se cumple la equidistancia, y existe sobredesarrollo al haber dos accesos por el mismo punto, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, los puntos de carguillo, las estocadas y las galerías base, ¿no? Este 1,92, como dice la fórmula, es la división entre 24, que es la distancia entre los puntos, la distancia máxima y punto de tracción, sobre la distancia mínima entre los puntos de tracción, 12,5, y sale 1,92. En ese tiempo la solución planteada fue muy buena en Codelco. Debido a este tema, que era muy alto lo que era el punto de distorsión, se comenzó a buscar soluciones y se tiene una solución planteada que fue muy buena y consistió en retroceder la chimenea desplazando los centros de tracción, tal como se muestra en la figura. Se puede observar que esta malla es mejor que la anterior, ya que la distorsión de malla alcanza valores de 1,2. Entonces la distancia máxima entre los puntos de extracción es 16 metros y la distancia mínima entre los puntos de extracción es ese valor que se ha determinado de distorsión. Como repetimos, la fórmula es la distancia mínima entre los puntos de extracción sobre la distancia máxima, ¿no es cierto? La distancia mínima, como vemos acá, es 14,3 metros sobre la distancia máxima, que es 16 metros, lo cual nos da un valor de 1,12, que obviamente es mejor. Pero miremos pues cómo está la distribución, ¿no?, los puntos de extracción de cada uno de los lados. Otro caso interesante lo constituye el ejemplo de la mina Henderson. En este caso podemos observar que se tienen accesos y puntos de carguillo dobles. El problema es que los equipos se enfrentan la posición de carga quebrados, es decir, no rectos, lo cual produce daños en el equipo al sobreesforzarse en los mecanismos del equipo de manera diferente al un lado respecto al otro. Acá tenemos los puntos, 2 puntos en uno, acceso doble, o sea, para los puntos de carguillo. En este de acá tenemos por acá y por acá, ¿no? En este caso, se le da prioridad a la malla de extracción, ya que con una malla de extracción bien diseñada y hecha se mejora la extracción, pagando los sacrificios que conlleva. Posteriormente se pudo apreciar que debido a los esfuerzos presentes diagonales a las puntas de diamantes, obligaba a reforzar, fortificar constantemente estos puntos, lo que debió cambiarse de diseño. O sea, estos puntos no eran estables, se tenían que reforzar, entonces se incrementaban los costos, ¿no? Y nuevamente los puntos de tracción, olvídense, estamos acá al mismo punto, 0, o sea que es un óptimo, pero nuevamente no es en la posición que debe cargarse un equipo por estar quebrados. En la mina El Teniente de Codelco, Chile, tiene la vanguardia a nivel mundial respecto a este tema y deja de lado la configuración de espina de pescado, adoptando una configuración propia al disponer sus tocadas de carguillo en la misma dirección. Algunas características de esta configuración son galerías base o calles de sección de 3,6 por 3,6 metros paralelas entre sí y separadas a 30 metros una de otra. Sus tocadas de carguillo tienen longitudes de 15 metros, formando ángulos de 30 grados respecto a galerías base, ángulo menor de la figura que vamos a ver adelante, y sus zanjas, sus áreas de recepción, tienen una altura de 12 metros por un ancho de 15 metros. El nivel de hundimiento queda conformado por galerías paralelas de 3,6 por 3,6, ¿no?, y se encuentra a 16 metros sobre el nivel de producción. Entonces acá podemos ver, esta es la proyección de las zanjas, son los embudos, son los puntos de extracción, ¿no?, acá, las estocadas, con miras a punto de extracción, la chimenea de traspaso, ¿no? Acá tenemos ya un esquema isométrico, una zanja por cruzado. La zanja por cruzado se construye en perforaciones de abanico de 2,25 a 2 con un diámetro de 2,5 pulgadas y de 9,5 metros de largo, utilizando un borden de 1,83 y una separación en el fondo de los tiros de 2,5 metros, ¿no? Acá tenemos los puntos de descarga de las chimeneas, tenemos la galería de extracción, las estocadas de carguillo, o sea, más en este lado y en este otro lado, nuevamente los puntos de acumulación de mineral, ¿no? Preparación de la base de una cámara en otras explotaciones. Obviamente ya hemos definido la base de una cámara para 2 metros de explotación. En estos 2 metros, como han visto, tenemos para el SLS y al block caving. Obviamente, si usted ya de una vez haber evaluado su yacimiento tiene la posibilidad de cambiar realmente de explotación a un block caving o un panel caving,
tenemos que tener cuidado en la malla de extracción. Siempre es necesario revisar las mallas existentes y adaptarlas a su configuración del yacimiento. Puede ser una combinación de ellas, la que hemos mostrado, a fin de mejorar la malla de distorsión. O sea, menor desplazamiento, menor distancia entre los puntos de carguillo y obviamente que el equipo esté en forma recta, ¿no? Todo dependiendo, nuevamente repito, de la conformación del yacimiento, tal como hicieron el teniente. Es un ejemplo para mí porque aparte de asumir un nuevo método que es extraído de otras minas en el extranjero, ellos investigan y evalúan para determinar su propio método. Usted también está en los ingenieros a establecer qué método es el más apropiado, determinar su tiempo de vida o ritmo óptimo de producción. El diseño son las pautas que se dan y se han utilizado, pero podemos adecuarlas según el tipo de roca que tengamos y nuevamente repito, la geometría del diseño. Yo siempre digo que toda metodología, toda referencia, toda teoría es un punto de soporte. Es un punto en el cual me dicen la mejor manera de hacerlo, pero para esas condiciones. Lo que tenemos que hacer es aplicarla a nuestras condiciones. Es el deber que se tiene como ingeniero a fin de optimizar sus procesos de operación. Les aseguro que ustedes contemplan lo que estamos discutiendo ahora, de este no es nuevo, sino que la mayoría está optando por esta metodología, por la cantidad o la velocidad de producción que se tiene. Hagámoslo, señores, porque vamos a tener un mayor ritmo de producción y menor costo. Y obviamente eso va a ser reconocido. Y tendremos una mejora en los niveles de producción. Y bueno, ya hemos hablado de estos dos métodos, pero ustedes me dirán, ¿y los otros métodos qué hacemos? Bueno, en el caso de explotación por sus niveles, puede ser aplicado a cualquier otro método de explotación de cuerpos, tipo beta, por ejemplo, en la explotación de realce, chirinque, por ejemplo, o catanfil, donde podemos ver que el método de explotación varía respecto al primero, pero la base de la cámara puede ser la misma. Obviamente cuando son betas, cuando la potencia de la beta es mayor, de 3.5, 5 metros, es mucho mejor. Si tenemos betas pequeñas, carambas, podemos optimizar los puntos de carguilla. Si tenemos conjunto de betas paralelas, mejor aún. Entonces tenemos que tener muy en cuenta el tipo de yacimiento y hacer una buena exploración o una buena evaluación geológica del yacimiento. En un sistema de corte relleno, también en hundimiento por sus niveles, el material explotado se recibe en puntos específicos, en niveles inferiores, definidos por el diseño de explotación, por lo que se podría tener la siguiente situación, ¿no? Tenemos acá el corte y relleno, igual tenemos la chimenea de traspaso, acá tenemos la estocada, y de acá se va levantando, hasta traer todo el material a este punto, ¿no es cierto? Pues corte y relleno y después se rellenan, se deja un puente entre punto de extracción y extracción, ¿no? Acá tenemos la chimenea de traspaso, la galería secundaria de transporte, y acá va a ser el nivel principal de transporte. En Chiringe, si tenemos una beta, por ejemplo, de potencia de 1 metro, igual, se hacen varias estocadas, igual la cámara de mineral volado, igual estocadas, de transporte mediano, chimenea de traspaso y después el nivel de transporte principal, ¿no? La habilitación de zanjas o embudos queda definida por la necesidad y las características del cuerpo de explotación, ya que esta no puede justificarse la construcción de estos receptores de mineral en una beta debido a la angostura de ella. Recordemos que una de las principales funciones de las zanjas y embudos es aumentar el área de influencia en la estructura receptora, especialmente en cuerpos de alta producción. En un corte relleno, no necesariamente tenemos puntos de carga dentro de la cámara. También puede que las cámaras o unidades de explotación involucradas dispongan de puntos de traspaso fuera del cuerpo mismo, accediendo a ellos por medio de galerías o rampas habilitadas para ello, ¿no? Acá vemos en esta figura, obviamente esta es una rampa en espiral, estamos abarcando, se comienza a minar desde este punto y se va subiendo hasta el punto de contacto con el siguiente punto de acción del siguiente subnivel, ¿no? Y se va extrayendo y al final tenemos una chimenea de ventilación, ¿no? Esto ya fue explotado, entonces está rellenando y tenemos mineral, obviamente mineral, relleno. Acá tenemos también una vista de planta, cómo se va realizando la chimenea de traspaso, acá los puntos de material que se va nuevamente, estamos en planta, se va en el eje Z hacia arriba,
y así otras paralelas, ¿no? En una explotación de hundimiento por sus niveles, su level caving, en que el frente de operación o extracción es móvil con respecto a la infraestructura de traspaso, pues la construcción de sacos de embudos queda descartada. Acá tenemos el mineral hundido, o sea, tiene esta forma o este buzamiento, o sea, no es regular, no es como para estar en la misma profundidad, donde en un momento dado hay tocadas mucho más largas, y tenemos que tenerlas siempre en el punto que está más cercano, a ver cuántos grados tiene este buzamiento, para realizar la distancia que hemos calculado con el equipo, ¿no es cierto?, para su extracción. En la explotación de cámaras y pilares, Roman Pilar, comúnmente tampoco observamos las construcciones de zanjas ni embudos, ya que el material es traído por camiones vía rampa o traspasado a chimeneas directamente por equipo de cargueo, pudiendo encontrarse dentro de explotación o fuera de ella, ¿no? Acá por ejemplo tenemos el límite de la explotación, acá tenemos las temas de rampas y cómo se van dejando pilares, ¿no? Es un manto a explotar, manto que ya se explotó y también se rellena una vez que se recuperan los pilares, ¿no? Acá tenemos 2 chimeneas de traspaso. Estimación de costes de acarreo, índices de operación. De modo genérico y en función de su representatividad y contenido, estos índices operacionales mineros se pueden clasificar en 4 grandes grupos: índices mecánicos, índices de insumos, índices mineros, índices de resultados. Índices mecánicos, los que conforman o los que informan sobre la disponibilidad física de equipos e instalaciones y sus rendimientos o producciones por unidad de tiempo. Índices de insumos, los que señalan magnitud de los elementos consumidos para lograr una unidad de producto comercial o el rendimiento del insumo expresado en unidades de producto por unidad de elemento consumido. Ejemplo, kilogramos de explosivo de toneladas, factor de potencia, toneladas kilómetros por litro de combustible. Índices mineros, los que muestran las relaciones y o proporciones que toman la materia prima mineral y sus leyes a fluir por las distintas etapas del proceso de extracción y beneficio. Ejemplo, relación estrés-mineral, ¿no? Relación de desbroce. Índice de resultados, los que indican logros planeados y reales para el periodo reportado. Por ejemplo, toneladas de mineral por mes o toneladas de cobre, plata, plomo, zinc por mes, ¿no? Ahora vamos a explayarnos un poco más en cada uno de estos índices, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los índices mecánicos, los cuales provienen de la información obtenida por un sistema desarrollado y aplicado a objeto de lograr la optimización de los siguientes aspectos relacionados con equipos e instalaciones: uso, funcionamiento y operación, mantenimiento electromecánico, reemplazo oportuno y adecuado. La optimización debe entenderse como máxima disponibilidad operativa y rendimiento al mínimo costo de inversión, operación y mantenimiento. A continuación definiremos los parámetros a utilizar en la obtención de los índices. Estos parámetros dicen la relación con la distribución temporal de la máquina en cada tarea en un periodo dado. Tiempo cronológico o calendario, TCR. Son las horas correspondientes al tiempo calendario natural, como días, meses, años, etc. Y se divide en 2 tiempos que corresponden a tiempo hábil o inhábil. Tiempo hábil u horas hábiles, HH. Son las horas que el trabajo o el equipo o la faena está en actividad productiva y o en tareas de mantenimiento de sus elementos de producción y o infraestructura. En estas horas cada instalación o unidad está en operación, stand-by, reserva o mantenimiento. Tiempo inhábil u horas inhábiles, H y N. Son las horas en que la faena o el trabajo suspende sus actividades productivas y o mantenimiento de elementos y o infraestructura por razones como paralizaciones programadas, domingos, días festivos, vacaciones, colaciones colectivas, etc. Imprevistos, originadas y obligadas por sus causas naturales como lluvias, temblores, nieve, etc. U otras ajenas al control del trabajo o la faena, como la falta de energía eléctrica, atrasos en la llegada del transporte personal, ausentismo colectivo por epidemias. Cuando en horas o tiempo programado como inhábil un equipo o instalación es operado y o sometido a mantenimiento y o reparación, el tiempo real es computado como tiempo hábil y clasificado en una de sus 3 condiciones.
Tiempo de operación u horas de operación, HOP. Son las horas en que la unidad o instalación se encuentran entregada a sus operadores en condiciones electromecánicas, es de cumplir su objetivo o función de diseño y con una tarea o cometido asignado. Este tiempo se divide en tiempo efectivo y tiempo de pérdida operacional. El tiempo efectivo u horas efectivas, HEF, son las horas en que la unidad del equipo o instalación está funcionando y cumpliendo sus objetivos de diseño. Tiempo de pérdida operacional u horas perdidas, HPE, son las horas en que la unidad de equipo o instalación están en condiciones electromecánicas de cumplir sus objetivos de diseño a cargo de su o sus operador o operadores y con una tarea asignada. No puede realizarla por motivos ajenos o su funcionamiento intrínseco, como son los traslados, esperas de equipo complementario y en general, por razones originadas en la coordinación de las operaciones. Tiempo de reserva u horas de reserva, HRE. Son las horas hábiles en que la unidad del equipo o instalación, estando en condiciones electromecánicas de cumplir su función u objetivo de diseño, no lo realiza por motivos originados en una o más de las siguientes razones. Falta de operador, o sea, el equipo está bien, pero no hay operador. Si es en hora de colación, se toma como tiempo inhábil. Si el equipo sigue funcionando y hay cambio de operador, se considera como tiempo de operación. Falta de capacidad prevista de equipo complementario o accesorio, no requerido en el programa plan de trabajo. No permitirlo al área que debería cumplir su función. En este último, por ejemplo, es que el no debe ocurrir por el área de planeamiento, en la cual determina una cantidad de equipos para cada frente de trabajo, que puede haber pasado que hubo una mala distribución y se quedó un equipo parado por no tener frente de trabajo. Algo que no se debe hacer. Planeamiento de la operativa debe estar en coordinación constante para ver la distribución de los frentes con los equipos. No permitirlo en el área donde debería cumplir la función, porque quizás está el equipo operativo, pero no puede ingresar debido a que el sostenimiento no está terminado y tiene que esperar. En la operación tiene que ver una alternativa de qué hacer con este equipo para que esté operativo, o sea, para que esté efectivamente utilizado, ¿no? Qué sé yo, limpieza de una zona de desmonte, o sea, utilizarlo para algo que quizás, para algo que no haya sido programado, que haya sido por 2 días después, para hacerlo ahora. Conclusión, en este caso, para evitar estos tiempos, siempre debemos tener frentes de trabajo en stand-by, porque ocurren los extremos, que tengamos frente de trabajo y que no haya equipo, o que haya equipo y no haya frente de trabajo. Repito, nuevamente, tenemos que evitar estas condiciones que son los extremos, ¿no? Que quizás no tengamos los frenos de trabajo preparados para utilizar el equipo y están en espera. O que quizás tenemos frente de trabajo pero el equipo no puede operar o no puede entrar debido a que los subprocesos, pues sostenimiento, relleno, no permitan el ingreso. O no se ha llevado la luz suficiente o energía suficiente. O el equipo está operativo pero quizá algo externo no esté operativo, no el equipo, sino en las áreas de trabajo.